Estimados alumnos, hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, habíamos dejado en la clase anterior, habíamos visto los problemas actuales de la globalización, esa gran agenda. Y entonces lo que hemos querido es recorrer algunas de las regiones o las regiones del mundo y cada una con su particularidad y cómo se ven afectadas dentro de esta agenda globalizada, ¿cierto? Desde el punto de vista de la política y de la economía, de la cultura y de los grandes temas que nos ocupan en la actualidad. Hoy día me voy a ocupar pues de Europa Occidental, Europa Oriental y de Asia, finalmente. Bien, comencemos en Europa Occidental. Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser una aliada firme y consecuente de los Estados Unidos. Lo vimos durante todo el periodo de la Guerra Fría. Y hoy en la actualidad, ya en el año 90, después de la caída del comunismo, el llamado socialismo real, pues Europa Occidental va a tratar de reubicarse y de buscar un protagonismo no tan subordinado a los Estados Unidos, pues el temor al fantasma o a la avalancha del comunismo había pasado. Hoy Europa Occidental también tiene la preocupación de los temas más acuciantes dentro de la agenda que vimos en la clase anterior. Empecemos por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Bueno, veamos el papel que juega el Reino Unido en los Estados Unidos. Es un papel de furgón de cola, de perrito faldero, desde la época del ex primer ministro Tony Blair y sus relaciones con W. Bush, ¿no es cierto?, de ser un hombre seguidor de la política exterior norteamericana, involucrando al Reino Unido en estas guerras de la mentira, como fue Afganistán y como fue sobre todo Irak, por el petróleo de Irak, ¿no es cierto? Hoy en día hay un gobierno conservador, Tony Blair era un gobierno laborista, pero realmente la diferencia no se nota en ninguno de los planos, incluyendo la política interna. Y entonces hay como especie de en la Gran Bretaña hay como especie pues de un cogobierno entre los conservadores, liderado por David Cameron, que es el primer ministro, y el señor Clegg, que es un liberal que comparte el gobierno con los conservadores. Bueno, Gran Bretaña perdió su liderazgo hace mucho tiempo. Hoy podemos decir que los ingleses o los británicos en sentido general, su política está dirigida más hacia los Estados Unidos que hacia los problemas europeos. Y lo vamos a ver después con el tema de la crisis, ¿no? El papel del Reino Unido en Europa no es relevante para nada. Los europeos están conscientes de que los británicos entran a cuestiones europeas cuando les conviene y cuando no, en realidad su política es parte de la actuación de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Dentro del contexto de la globalización, podemos decir que Estados Unidos no tiene un mejor amigo y más fiel aliado que el Reino Unido de la Gran Bretaña. En Europa Occidental podemos afirmar de que Europa va hacia donde vaya Francia y Alemania, que son los dos grandes líderes de la Europa. Francia tiene o basa su liderazgo en lo político y Alemania en lo económico. Es cierto que están inmersos en una crisis. En otros momentos lo hemos conversado con ustedes, en donde vemos cómo Alemania y Francia son en realidad los verdaderos guías, los verdaderos dueños de esa moneda que es el euro, ¿no? Hoy en día el euro está en crisis, está en una crisis tremenda.
de su fortaleza de cambio ha bajado totalmente, ¿no? Y entonces está dado quizás, muchos plantean que es producto de la crisis de los llamados PICs, ¿no? Es decir, de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés, es decir, los pigs, los puercos o los cerdos, ¿no? Curiosamente han inventado esta analogía, estas siglas para nombrar a estos países que los alemanes y los franceses le culpan de haber sido los que han provocado esta crisis económica, que en definitiva la crisis no es por estos países, sino la crisis es por el sistema, el mismo modelo económico neoliberal, que es competitivo, como bien se llama el curso, es un modelo muy competitivo y en donde, pues obviamente los más débiles quedan en el camino. Yo quiero referirme quizás, no solamente a hablar de Francia y Alemania como los motores, impulsores del liderazgo en Europa Occidental, la gran maquinaria económica alemana, que es la que inyecta la economía occidental, y curiosamente Alemania ha obtenido de Europa lo que no pudo obtener en 2 guerras. Así es en la vida, en este contexto globalizado, pues Alemania es el gran poderoso de Europa Occidental. Y decía que quería referirme en este caso a España, por razones históricas, por razones étnicas, de raza y razones de lengua, es decir, y culturales, obviamente. España es el país europeo, pues obviamente más cercano a nosotros los latinoamericanos. Y me quería referir a España como país que, a pesar de haber estado en esta crisis, hubo un momento que España pretendió, y así lo manifestaba, ser la gran, el gran protagonista y el gran puente entre América Latina y Europa, ¿no? Bajo ese concepto de lo iberoamericano o de la hispanidad, ¿no? De ahí las cumbres iberoamericanas que se hacen conjuntamente con Portugal y Brasil, 2 países que hablan la lengua portuguesa. Pues entonces vemos cómo esta hispanidad era la vía política para decirle decirnos a nosotros los latinoamericanos: oye, nosotros los españoles somos los líderes porque ustedes son hispanos, ustedes son nuestros, y nosotros somos los portadores de o los representantes de ustedes dentro del contexto europeo. Y en definitiva, creo que estas cumbres solamente sirvieron para la fotografía y el conocimiento de los líderes, porque España realmente no pudo finalmente alcanzar este liderazgo que tanto pretendió, y que en la práctica, en lo iberoamericano, somos de la opinión que es Brasil, ¿no? Como en otras ocasiones lo hemos conversado y que en clases posteriores veremos. Bien, ahora quiero ocupar un poco de Europa Oriental. Bueno, el gran protagónico de Europa Oriental es Rusia. Rusia, durante toda la década del 90, después de la caída del llamado socialismo real o comunismo, quedó pues en un hoyo negro. Comenzó el proceso de globalización. Rusia tuvo que integrarse, porque como hemos hablado en otras ocasiones, la globalización es un proceso de integración en que ningún país puede vivir excluido, fuera del contexto globalizado, y Rusia se va a integrar, pero con la ventaja de que Rusia, independientemente de los años perdidos en su reubicación nuevamente como potencia, es un país excesivamente rico. Fíjense que utilizo el término de excesivo. ¿Por qué? Porque es incalculable las riquezas que hay en Siberia. Es un país que, Siberia, que es uno de los territorios más vastos y grandes del mundo, hay riquezas incalculables en petróleo, en gas, en oro, y los bosques siberianos son inmensos. Es decir, que ahí Rusia tiene un potencial tremendo, unas grandes reservas. Rusia, realmente podemos decir que Rusia va a comenzar a redefinir su posición dentro del contexto de la globalización
a partir de este siglo XXI, porque la década del 90 fue una década para los rusos de reajuste, de ver cuál era su papel en la arena internacional, de ver los problemas internos, es decir, y ya hoy podemos plantear que la fórmula del actual presidente junto con Vladimir Putin, que es el líder y el actor principal dentro de la política rusa, está cogiendo forma. Ya Rusia se ha reubicado, ya Rusia está creciendo. Hemos visto en otras ocasiones que hemos conversado cómo Rusia es parte de ese paquete de 5 países integrados por Brasil, China, Sudáfrica y la India, el llamado BRIC, en donde Rusia ocupa un papel protagónico y Rusia es una de las 5 potencias emergentes que en las próximas décadas serán quizás los que marquen el derrotero del mundo, ¿no? Porque ya Europa Occidental, a pesar del papel protagónico de Alemania, ha pasado a un segundo plano. Solo quedaría Estados Unidos y estas 5 potencias emergentes, ¿no? Brasil, Sudáfrica, la India, China y Rusia, conjuntamente con Estados Unidos, es posible que sean los que en este proceso de globalización marquen la tendencia hacia los nuevos horizontes, hacia los nuevos caminos que nos trace la tecnología, que nos trace el adelanto, que nos trace la economía. No es menos cierto de que Rusia, sin embargo, internamente no podemos decir que las fuerzas que operan Rusia están muy de acuerdo con ciertas de las medidas de Putin de integración al proceso globalizador. Hay mucha añoranza todavía del socialismo, hay muchas críticas de ciertos sectores políticos y sociales en Rusia, en donde dicen, bueno, esto no es globalización, este modelo no funciona, y añoran volver al antiguo régimen socialista, porque muchas personas mayores de 40 y 50 años se encuentran desprotegidas y añoran aquellas facilidades de un Estado paternal que le garantizaba la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, ¿no? Es decir, ese es uno de los problemas que tiene. Sin embargo, repito, insisto, Rusia, la geopolítica rusa dentro del contexto globalizado se está reubicando, está marcando pautas, y esto es muy importante a la hora de contar con Rusia como un país muy importante y guía dentro de este proceso de globalización. Quizás Rusia no tenga la alta industrialización tecnológica que puede tener Japón o los propios Estados Unidos, incluso China, pero Rusia, con su empuje avanzado en el área espacial y la riqueza rusa y la gran magnitud de su territorio, un territorio que se desplaza por 2 continentes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, usted toma un avión en Lima a Madrid y otro toma un avión en Moscú hasta Vladivostok y llega en el mismo momento. Es decir, hay uno que tiene que cruzar continente y hay otro que solamente cruza un país y tiene la misma distancia. Es decir, un país con 9 horarios diferentes, ya ustedes pueden tomar la gran magnitud que tiene. Bueno, los rusos también han actuado de forma muy inteligente frente al fenómeno de este bloque que se está haciendo alrededor de ellos, que es un bloque que no es muy amistoso con los rusos. Ya no hay división ideológica, pero sí hay división de intereses. Los rusos están buscando y creando, ya lo están haciendo, creando un bloque de países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. O sea, muchas de las repúblicas soviéticas, tanto de Europa como del Oriente, pues se están nucleando alrededor de la figura y papel protagónico de Rusia. Bueno, los países socialistas de Europa Oriental, como lo fueron Polonia y la antigua República Democrática Alemana, que están integrados ahora al bloque de la Europa Oriental, pues tampoco la han pasado muy bien, pues la Alemania comunista, al integrarse con la Alemania federal o capitalista, pues es la parte menos desarrollada y con más problemas delincuenciales y de pobreza dentro de Alemania, y Polonia otro tanto,
Polonia, ese país que es la bisagra, el puente entre la Europa Oriental y la Europa Occidental, también no ha podido lograr los intereses que le competen a los polacos. Y bueno, y finalmente en Europa Oriental, creo que, y hemos asistido al tema de los conflictos que se dieron en los Balcanes, esos conflictos étnicos y raciales y religiosos, que obviamente marcaron un tiempo, finales de los 90, marcaron un tiempo y un hito dentro de la política global, el conflicto de los Balcanes, que quizás fue uno de los traumas más difíciles que se plantearon en el contexto de la globalización. Quiero ahora dedicar la última parte de esta clase a Asia, y principalmente a 4 países. Al primero de ellos, obviamente, China, del cual hemos estado hablando. Bueno, China es el motor de la economía, es uno de los motores de la economía mundial. China no solamente es el líder de Asia, sino China ocupa un papel tan importante en la economía mundial que podemos decir hoy por hoy que tanto el Perú como otros países de América Latina están en crecimiento gracias a la economía china. Si la economía china se estanca, posiblemente o casi seguro nuestra economía en el Perú retroceda. Porque China necesita de muchos recursos naturales que nosotros acá en América Latina y en el Perú tenemos. El proceso de producción de China, China es la gran fábrica del mundo, el proceso de producción de China necesita de esos recursos. ¿Y quiénes son los que lo abastecen? Nosotros. Y entonces hay una economía complementaria. China ya es un país que traza caminos en el mundo. Es un país con grandes perspectivas, con un grave problema, que para tener liderazgo hay que tener fuerzas armadas desplazantes, sería quizás el término, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero China tiene un ejército grandísimo, el llamado Ejército de Liberación de China. Es cierto, las Fuerzas Armadas chinas son de billones de hombres bajo las armas. Es cierto que tienen una industria armamentista desarrollada, producen sus tanques, sus aviones, sus armamentos ligeros, etc. Pero tiene un grave problema, y es que para ser potencia y darte a respetar como potencia, tú tienes que tener buques de alto nivel, transatlántico, tienes que tener portaaviones que hagan desplazar tus fuerzas armadas en cuestión de tiempo breve a cualquier lugar del planeta. Y esa es la gran falencia que tiene las Fuerzas Armadas chinas, ¿no? No es lo mismo que Estados Unidos siempre mantiene su presencia naval en distintos puntos del planeta, ya sea en el Caribe, como en el estrecho del Cuerno Africano, donde pululan ahora este nuevo fenómeno de la globalización, también que son los piratas que asaltan los buques tanques petroleros y después revenden el petróleo o hacen todos estos actos de piratería. Bueno, los norteamericanos se han desplazado acá con uno de los buques más grandes de guerra del mundo. Los norteamericanos tienen presencia naval en casi todas las aguas, por no decir todas, de este planeta. Otro tanto los británicos, los rusos, los chinos no. Recién ahora han podido adquirir un portaavión. Entonces es una falencia que tiene, que le hace falta a China como necesidad tener unas fuerzas navales desplazantes donde imponga o vaya a tener presencia para decir mis intereses los resguardo yo, ¿no es cierto? Y para China es vital. Si China tiene grandes intereses en América Latina, por los recursos de América Latina, que lo provee América Latina, China tiene en su agenda unas fuerzas navales poderosas que puedan desplazarse a esta región o a otras regiones donde sus intereses en cualquier momento pudieran estar comprometidos, como está sucediendo en Siria ahora, donde los soviéticos se han desplazado, los rusos se han desplazado, pero los chinos no, porque no tienen esa capacidad. Sin embargo, China está tratando de tener esto para garantizar su economía y para decir nosotros seguiremos siendo la factoría de la globalización, seguiremos siendo el país competitivo frente
a Japón y frente a los Estados Unidos, ¿no? Y a Alemania. El problema de China pasa también por otra cuestión, que es muy importante, que es el diferendo que mantienen sobre la pequeña isla de Taiwán, llamada Formosa con anterioridad. Formosa, que proviene de la palabra portuguesa, oh, qué hermosa. Taiwán es el nombre ahora, pero el nombre real era Formosa. Bien, es un diferendo que tienen. Los chinos han tratado de hacer algo similar con lo que tienen en Hong Kong, un país, dos sistemas. Los taiwaneses no han aceptado eso y los taiwaneses están tan seguros porque aunque no tienen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, viven bajo la sombrilla nuclear por un tratado militar que tiene, en lo cual los Estados Unidos, cualquier agresión que se haga a Taiwán es como hacer una agresión a los Estados Unidos. Entonces, por eso bien felices los taiwaneses, o por lo menos, no sé si felices, pero al menos protegidos. Y la otra realidad es Japón. Japón, ¿por qué no puede ser líder en Asia? Japón, un país puntero en la economía. ¿Por qué no puede ser líder y todo Asia sigue a China y no sigue a Japón? El problema es muy sencillo. A pesar de que Japón depende también de su defensa de los Estados Unidos, los japoneses, que no tienen casi nada que ver con los demás restos de los asiáticos y menos con los chinos, son vistos muy mal. En primer lugar, porque los japoneses nunca han sido capaces, como hicieron los alemanes, de pedir perdón por las matanzas de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Entonces Japón se ha consolidado en su tecnología, ya no fabrica, ya su tecnología de fábrica de automóviles, de electrodomésticos, ya la ha desplazado a otros países de la región asiática y se han dedicado más bien a las finanzas. Hoy por hoy, uno de los bancos más poderosos en el mundo son los japoneses. El capital financiero japonés recorre el mundo. Podemos encontrar acciones japonesas en todas las bolsas, de las grandes bolsas de las capitales principales del mundo. Y es ahí en donde entra la figura de Japón, el potencial financiero que tiene y cómo Japón se afianza en su gran poderío. Y finalmente quería referirme al tema de las dos Coreas, el conflicto, que esperemos que en algún momento se dé. Yo creo que puede pasar un gran periodo y que se elimine un punto candente en el mundo, dos países que literalmente están en guerra, porque lo que hay es un armisticio que lo divide el paralelo 38 y que podría ser escenario de un conflicto nuclear como puede ser el de Irak, Irán e Israel. Y por último, bueno, el ejemplo de Vietnam, país socialista, después de haber luchado durante muchos años frente a los japoneses, los franceses y finalmente los norteamericanos, se ha convertido en uno de los países que da ejemplo en cuanto a desarrollo, en cuanto a pujanza, y que tiene un espacio, ha buscado un espacio dentro del contexto asiático y dentro del mundo globalizado. Muchas gracias.